en vivo, ¿sí? Ya, entonces estaríamos comenzando. Buenas tardes a todos quienes nos están viendo la transmisión y posteriormente en el video. Esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, les doy la bienvenida a la cuarta jornada del ciclo hacia una constitución integral titulada Debate Constituyente, preparado por ETHICS, Consejo de Plan Común y el Centro de Estudiantes de Ingeniería. Hoy seré quien modere la conversación. Mi nombre es Valentina Ramos y soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Antes de seguir, me gustaría informarles que esta conversación será grabada y que se espera siempre en un marco de tolerancia y respeto. Como todos sabemos, nos encontramos a un par de días de un suceso histórico, el plebiscito nacional 2020, en el cual la ciudadanía definirá si desea una nueva constitución y a través de un mecanismo nacional o mixto. Actualmente, ya analizando la campaña, se han descubierto las distintas posturas que el pueblo chileno tiene con respecto a este proceso. El apruebo, el rechazo y el no voto han empapelado las calles durante los últimos 2 meses, sin pasar desapercibido para nadie. Además, dichas campañas han impactado fuertemente a la ciudadanía, generando diversos espacios, tales como manifestaciones, debates, organizaciones territoriales, movimientos en redes sociales, etc. A ojos de muchas personas, una nueva constitución es una solución real para el país. Sin embargo, aún existe una porción de la población la cual no está totalmente convencida del impacto que este plebiscito podría llegar a tener en el futuro de Chile. Esto puede ser debido a que el anhelo de una vida mejor fue desapareciendo a medida que sus demandas no fueron acogidas por los gobiernos de turno durante los últimos 30 años. A nivel nacional, hemos vivido un año intenso, lleno de acontecimientos que han marcado el presente y con ello el futuro de nuestro país. Sin embargo, aún no hay total claridad del impacto en la vida cotidiana que este plebiscito podría generar. Con estas interrogantes y más, damos paso a presentarles a las invitadas del día de hoy. Por un lado está nuestra invitada María Elena Hellman, abogada en la Comisión Nacional de Riego, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, vocera del movimiento No Más FP y de la Mesa de Unidad Social de Ñuble. Y por otra parte, nuestro invitado Reinaldo Troncoso, ex prisionero político, educador popular, método Paulo Freire y ex secretario general del CODEPU en los años 84-86. María Elena y Reinaldo, nuevamente les agradezco por asistir hoy y ahora que todos sabemos un poco más de ustedes, les contaré la metodología que tendremos durante este foro debate. Realizaré 2 primeras preguntas en las que cada una tendrá 5 minutos para responder. En mi calidad de moderadora, tendré conmigo un cronómetro y les avisaré cuando les quede 1 minuto mostrando mi dedo índice. Luego existirá una instancia de intercambio de preguntas entre ustedes, para las cuales cada uno tendrá 4 minutos para responder. La idea de esa parte es que cada uno presente sus preguntas y cuando ambas estén formuladas, se pasan las respuestas. Posteriormente, se abrirá un espacio para responder 3 preguntas del público y finalmente quedarán a disposición unos minutos para sus reflexiones finales. Dicho esto, empezaré con la primera pregunta. Dadas las características del proceso constituyente, ¿qué rol tendrá la ciudadanía? Recordarle al público que pueden hacer sus preguntas para que después la sección de preguntas del público estas puedan ser respondidas. María Elena, Reinaldo, ¿alguna le gustaría empezar con la primera pregunta? Yo le daría paso a María Elena primero. Ya. Al caballero, digamos. Las viejas costumbres. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto estar desde acá, desde mi ciudad, Chillán. Quiero señalar eso, que estoy por acá en Chillán, así que es un agrado poder compartir con ustedes. Y hacer una precisión, que estoy participando acá como integrante del Movimiento por una Asamblea Constituyente, liderado por Gustavo Ruz. Así que esa es una acotación, porque puede que algunas de las cosas que diga no sean coincidentes con la decisión que se tomó como ANEF nacional y también como el No Más FP. Por eso hago la acotación. Voy a hablar a título como integrante del MAC. Bueno, respecto a la pregunta, yo haría dos distingos. Primero, desde el punto de vista
por decirlo de alguna manera, formal, legal, que nos establece el marco de acción de la ley 21.200, que establece el denominado, ¿no es cierto?, el proceso constitucional o para algunos procesos constituyentes, tenemos, o sea, está ausente la participación ciudadana, salvo, ¿no es cierto?, en el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida y la elección de los convencionales constituyentes que se va a producir en el 2 de abril. Eso desde el punto de vista estrictamente legal. Serían los hitos de participación ciudadana desde el punto de vista de la ley 21.200. Plebiscito de entrada, elección de convencionales constituyentes el 11 de abril del próximo año y después plebiscito de salida. Pero tengo también, ¿no es cierto?, el otro enfoque de la óptica que está fuera del marco jurídico. Y ese es un llamado, por supuesto, que aprovecho de hacer con mucha fuerza, de que acá la ciudadanía y los pueblos de Chile en general tienen que estar preparados y ojalá, unidos para avanzar en forma paralela de este proceso constitucional dentro de los marcos de la ley 21.200 en constante movilización, en constante preocupación de lo que los convencionales constituyentes, desde que, valga la redundancia, se constituyan como tales, tenemos que estar permanentemente pendientes, ¿ya?, y empoderados de todo lo que suceda allí. Yo espero, tengo la esperanza, ¿no es cierto?, de que cuando se reúnan y establezcan su reglamento interno, determinen de alguna forma, si es que no lo hacen ellos, hacerlo antes de abril, en por el propio Poder Legislativo, fijar, ¿no es cierto?, espacios o mecanismos de coparticipación, en este caso de la ciudadanía, para que puedan, como se ha hecho en otros ejercicios de reforma constitucional o de denominadas asambleas constituyentes en otros países, de medios electrónicos, y que la gente va siguiendo, ¿no es cierto?, los debates, va siguiendo las sesiones del órgano que está elaborando la nueva Constitución, y de esa manera puede de alguna forma incidir, aunque hasta ahora en forma no vinculante, pero el llamado es a que estemos claros. Hay una ley que nos limita, la 21.200 tal como está ahora, pero por otro lado está el espacio que nos hemos ganado en la calle de continuar a través de la presión social, de la protesta, continuar generando esta dinámica que pueda de alguna manera influir en los convencionales constituyentes que en definitiva vayan a ser elegidos por nosotros en el primer acto de participación de la ciudadanía en el plebiscito de entrada que va a tener ocasión este domingo. Así que yo lo plantearía desde esos dos enfoques, ¿no? Las limitantes que sí existen, que están dadas en el marco de la 21.200, pero por otro lado, la posibilidad real de que la gente que se ha manifestado hasta ahora, que ha estado activa en las movilizaciones y participando en asambleas autoconvocadas, en espacios de discusión cívica, ¿no es cierto?, y en miras a la nueva Constitución, lo continuemos haciendo y de alguna manera podamos, en ese sentido, ir presionando, como ya lo dije, a los que resulten elegidos y elegidas en el órgano que resulte ganador de convención mixta o convención constitucional este domingo 25 de octubre. No sé, creo que me quedó tiempo, pero es lo que puedo decir de la pregunta. Muchas gracias, María Elena. Ahora vendría Reinaldo. Bien, también agradecer la invitación a este espacio, un espacio necesario para debatir, para reflexionar en común sobre un tema tan importante como este. Yo quiero partir de otra premisa, ¿no? Siendo este proceso constituyente un resultado del levantamiento popular, porque eso es así, nosotros lo entendemos, los que en este momento estamos en este espacio, digamos, de
de la memoria. En este caso yo represento, ¿no es cierto?, a el Comité por la Recuperación del Cuartel Borgoño, un expreso político. Nosotros entendemos, digamos, que este proceso constituyente fue el necesario de fraguar por parte de los sectores dominantes, por parte de esta élite política, para contener el estallido social. Esa es, a nuestro juicio, digamos, la intención de ponernos frente a un proceso constituyente que yo creo ellos no querían, ¿ya?, pero que se vieron en la obligación de anteponer para precisamente, digamos, contener la fuerza que tuvo este impacto, digamos, del levantamiento social en Chile. Por lo tanto, nosotros lo vemos como un dique institucional. Un dique institucional al que nosotros no llamamos a hundir, a soslayar, digamos. Creemos que no corresponde llamar a una abstención, ¿ya? Sin embargo, tampoco estamos promoviendo el apruebo desde el punto de vista, digamos, de nuestra organización y del sentido que esta tiene. Sin embargo, no nos oponemos, digamos, a que el pueblo vaya a votar, ¿ya? Pero creemos que este proceso es un dique que va a generar, ¿ya?, en las expectativas y en las necesidades de los sectores obreros y populares de nuestro país una dificultad enorme para efectivamente asumir un rol, digamos, importante en el proceso de transformación de la realidad que hoy día está instalada en nuestro país, que es una realidad de desigualdad, de injusticia, de corrupción, una atmósfera para nosotros absolutamente de decadencia del sistema político y económico, digamos, que hoy día está todavía instalado. Entonces, creemos que nosotros tenemos que rebalsar ese dique institucional. ¿Y cómo? Creemos que el pueblo, a pesar de todas estas limitaciones que señalaba también la María Elena, a pesar de todas estas limitaciones, el pueblo ha instruido y ha generado la capacidad de organizarse a través de las asambleas territoriales y de los cabildos populares. Y esas son expresiones genuinas del pueblo, a través de las cuales, digamos, ha intentado por sí mismo empezar un itinerario de lucha para que nuestro país efectivamente cambie. Y pensamos que es allí donde efectivamente se va a jugar el rol protagónico de los sectores obreros y populares, no en otro lugar, ¿ya? Y que ese protagonismo que hoy día se está construyendo poco a poco, ¿ya?, y con todas las dificultades que ha significado la pandemia, pero por otro lado la represión de este gobierno, represión que incluso ha afectado, digamos, a los comités de emergencia que ha construido la gente, que ha afectado a las ollas comunes, digamos, que ha construido la gente. A pesar de eso, el pueblo ha tenido la capacidad de autoconvocarse, de autoorganizarse y de pensar un sentido de esta historia y empezar a entender mejor, digamos, este proceso constituyente como un proceso, digamos, que necesitamos rebalsar porque asimisma la clase dominante, digamos, se ha generado un espacio para seguir usufructuando del sistema, se ha generado un espacio, digamos, para continuar, digamos, posteriormente en la convención constituyente, escribiendo esa constitución que quiere escribir el pueblo.
Y por esa razón, nosotros creemos que esperanzas de esperar desde estos sectores de la élite política, digamos, respuestas democráticas para el pueblo, no hay ninguna. No hay vocación democrática en ellos. Solamente el interés de mantener sus privilegios. Solamente el interés de mantener un modelo económico que durante más de 30 años les ha permitido a ellos ser los privilegiados de este país para tener en la pobreza, digamos, a la mayoría de los ciudadanos, a la mayoría de los connacionales nuestros, digamos, de nuestros compatriotas. Entonces, estamos en una postura no de pesimismo, pero sí de escepticismo respecto, digamos, de los logros que podamos obtener justamente con esta ley 21.200. Creemos que la única forma de sobrepasar esta barrera perversa y malintencionada de la clase dominante es con las movilizaciones en la calle. Eso. Muchas gracias, Reinaldo. Se me olvidó avisar un minuto antes, pero ya para la próxima pregunta voy a avisar cuando quede un minuto. Y volvemos a recordarle al público que pueden hacer preguntas para que en la sección de preguntas del público estas puedan ser respondidas. Y ahora vamos con la segunda pregunta, que dice: ¿qué cambios normativos definirá este proceso y qué implicancias tendrán en la vida cotidiana y cuáles no? ¿A alguien le gustaría comenzar? Hagámoslo en el mismo orden. Marilena, te dejo la palabra. Gracias, Carmen. Bueno, yo voy a adelantar que aquí parece que no va a haber mucho debate, ¿eh? Porque tenemos coincidencia en los puntos de fondo. O sea, nosotros como Movimiento por una Asamblea Constituyente, por supuesto, desde el día 1 en que salió el acuerdo por la paz y nueva constitución, salimos declarando que esto era un proceso que no nacía desde las bases, que no fue consultado, sino que una vez más fue la cocina de la clase política chilena la que, viendo que estaban ocurriendo cuestiones relevantes sin ellos, y es más, contra ellos en algunos casos, deciden, contra viento y marea, ponerse de acuerdo en forma forzada para sacar esta posibilidad que hoy día, ¿no es cierto?, se refleja en la ley 21.200 publicada el 24 de diciembre del 2019. Una de las leyes de reforma constitucional más rápidamente resueltas de la historia de la Constitución del 80. ¿Ah? Entonces hay que tener ahí ojo también con ese elemento. Así que desde ese punto de vista creo yo que aquí hay concordancia con Reinaldo en la crítica que hacemos respecto de lo que es el proceso como tal y a lo que converge. Ahora bien, ¿qué cambios normativos definirá este proceso? Bueno, tenemos que ver la junta del 25, ¿no es cierto? Nosotros como movimiento estamos llamando a votar a prueba, ¿no? Estamos llamando a participar, a votar a prueba, porque consideramos que votar a prueba es reconocer lo que la gente ganó en la calle desde la revuelta social del 18 y 19 de octubre en adelante, llamada estallido social, ¿no es cierto? Pero que para nosotros es una revuelta, eso fue lo que fue. No logró ser más. ¿Por qué? Porque coincidentemente con lo dicho, que yo le llamo de forma más vulgar, tapón, ¿no es cierto? Se taponeó el proceso con el acuerdo por la paz y nueva constitución y con la tremenda represión que vivimos, la tremenda represión desorbitada de este gobierno, y no solo del gobierno, sino que también de otras fuerzas políticas que convergían en esto de, ¿no es cierto?, criminalizar la protesta, como ocurrió con las leyes que salieron a final del año y a principios de este.
las leyes que terminaron criminalizando la protesta o las manifestaciones populares. Así que eso por un lado. ¿Qué esperanza o qué cambios normativos podemos tener? O sea, dependiendo de este órgano que salga, ¿no es cierto?, que va a ser o la mixta o la propiamente constitucional, sabemos que uno está 50-50 y el otro 100%. En el 50-50, bueno, en el 50-50, ¿qué más vamos a poder esperar? ¿No es cierto? Vamos a tener una mitad representada por la actual clase política, la que ha sido criticada una y otra vez por la ciudadanía, y por lo tanto la esperanza de los cambios puede ser bastante débil. Digamos, incluso de repente un tanto ingenua cuando se espera que acá ocurran como cuestiones milagrosas, sabiendo que la 21.200 tiene a lo menos 5 limitaciones trascendentes para que ello ocurra, porque es un acuerdo bien amarrado. Ahora, en cuanto a la Convención Constitucional, si esta Convención Constitucional llegara a ganar, ¿no es cierto?, y 100% elegida, pensemos un minuto que una de las 5 limitaciones que nombré es la forma de elegir a los convencionales constituyentes, que a través de la ley 18.700, la ley que determina la elección de diputados y senadores en este país. Y específicamente se van a seguir las reglas para elegir diputados. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que la correlación de fuerzas que se va a dar en los convencionales constituyentes va a ser similar a la correlación de fuerzas actual del Congreso. ¿Por qué? Porque llevan la ventaja en contra de los independientes, de que los partidos políticos nos juntan la firma y por lo tanto pueden poner a mucha gente y tienen la plata. En cambio, los independientes tienen que juntar el 0,4% y no tienen el bien. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? No generar enormes expectativas como la propaganda lo ha hecho. Yo creo que eso no está bien. La enorme propaganda que se ha desplegado en este periodo, ¿no es cierto?, en pro del plebiscito, bueno, no quiero ni referirme al rechazo, ¿no es cierto?, chao, pero respecto del tema del apruebo, se también han pecado en generar sobreexpectativas en las personas, cuando en realidad lo que esperamos es que exista a lo menos la fuerza suficiente de los convencionales constituyentes elegidos para poder modificar a través del reglamento interno la fijación del quórum de los 2/3. Cosa, como digo, dudosa por la correlación de fuerzas que puede resultar de la elección. Así que estas expectativas, ¿falta un minuto? ¿Queda un minuto? ¿Valentina, queda un minuto? Entonces, esto sí, significa gracias, que los cambios que se van a dar, si bien ojalá, ¿cierto?, puedan ser relevantes en materia sobre todo de garantías de derechos y de garantías fundamentales establecidas hoy día en el artículo 19 de la Constitución, también nos debemos preocupar de que deben modificarse y echarle mano a los poderes del Estado. O sea, aquí tenemos que, la Constitución está hecha para eso. Tenemos que preocuparnos de ver qué características le vamos a dar a la Presidencia de la República, al Ejecutivo, a los ministerios, qué características se les va a dar al Poder Legislativo, al tipo de Congreso que queremos y al Poder Judicial, entre otros elementos de la Constitución, ¿no es cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico, como el Consejo de Seguridad Nacional, como el Tribunal Constitucional, como el Banco Central, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿esto le serviría a la gente? Por supuesto, por eso es que queremos una asamblea constituyente. Queríamos una asamblea constituyente para que todos pudiéramos pronunciarnos de manera vinculante en cada territorio de este país por lo que queríamos como ordenamiento jurídico. Las esperanzas reflejadas, ¿no es cierto?, o colocadas en un texto que recogiera toda la demanda por el fin de la injusticia social, ¿ya? Eso es lo que perseguíamos. Entonces, esas serían las implicancias bastante. Muchas gracias, María Elena. Ahora pasamos a Reinaldo. Sí, decir que por todas las argumentaciones que da María Elena, nosotros pensamos que cambios normativos relevantes, digamos, en este país no van a haber como resultado, digamos, de este proceso constituyente. Los resultados, digamos, de cambios normativos trascendentales, como los que necesita, digamos, nuestro país,
van a estar dados a nuestro juicio, digamos, por sostener las movilizaciones del pueblo y sostener las luchas, digamos, que ha estado dando nuestro pueblo, digamos, por esos cambios. No hay otra forma, digamos. Y quizás este proceso constituyente sirva, digamos, para que el conjunto de las fuerzas que hoy día participan, me refiero a las fuerzas populares, a las fuerzas de los trabajadores, aprendamos la lección que dejan, ¿ya? El establecimiento de tácticas, digamos, como la que ha establecido con el acuerdo por la paz la clase dominante. Que eso efectivamente despierte una conciencia mayoritaria para entender, digamos, que estos sectores tremendamente deslegitimados desde hace rato, con una crisis de representación real a nivel de instituciones como de partidos políticos, no son los que precisamente van a atender un puente, digamos, hacia los sectores obreros y populares para que estos, digamos, puedan tornarse sujetos de la historia. No, todo lo contrario. Buscan precisamente que este país siga siendo gobernado por los mismos de siempre y con las situaciones de injusticias con las cuales nos han gobernado todos estos años. Esta forma, digamos, que han ofrecido a las mayorías hoy día, a mi juicio, están dentro, digamos, de el conjunto enorme de aberraciones jurídicas, digamos, que ellos han construido durante todos estos años, ¿ya? Y con las cuales, digamos, han tenido cercado los ánimos del pueblo, los impulsos del pueblo, digamos, por querer transformar la realidad social y económica en la cual estamos instalados. Para mí, digamos, tienen una vez más ese carácter, digamos, de perversión jurídica, ese carácter de maldad jurídica, digamos, intencionada en contra del pueblo. Y por lo tanto, digamos, los resultados que podrían derivar de ello no van a ser los mejores. Pero lo importante de todo esto es que los sectores mayoritarios del pueblo hoy día ya no tienen, digamos, la cortina que les ha impedido ver la realidad como realmente está configurada, ¿ya? Y hoy día, independientemente de todos los maquillajes, digamos, que se han esforzado por hacer, ¿ya?, a la institucionalidad y a su práctica misma, no va a ser posible que ellos se relegitimen ante los ojos del pueblo. No va a ser posible, digamos, que ellos se conviertan en representantes de ese pueblo. Y por lo tanto, digamos, a juicio nuestro, el camino que hay que hacer es el de construir, digamos, el de estructurar un nuevo movimiento social que desde las bases, desde los territorios, hasta el nivel nacional, responda a las necesidades y a los intereses históricos, digamos, de estas mayorías. Esa es nuestra opinión al respecto. Muchas gracias, Reinaldo. Ahora comienza el espacio en donde ustedes pueden intercambiar preguntas. La idea es que se formulen primero ambas preguntas y después estas sean respondidas. No sé si alguno quiere comenzar. Yo voy a plantearle una pregunta a María Elena. Yo sé que este movimiento por la Asamblea Constituyente tiene un tiempo muy largo, digamos, de trabajo y de esfuerzo, ¿ya? Muchos conocemos el esfuerzo de Gustavo Urruz, digamos, por esto,
y de sus compañeros, digamos, de ruta. Nosotros cuando pensábamos que se le podía arrancar a los sectores dominantes, digamos, la idea de un cambio constitucional, siempre pensábamos en esto que ha ido transmitiendo este movimiento, digamos, por la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente soberana, independiente, digamos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que esa convención constituyente, interpelada por los sectores obreros y populares, pueda, desde un punto de vista, digamos, moral, tornarse, digamos, representativa de los intereses populares? ¿Ven esa posibilidad o tampoco, digamos, lo ven con mucha confianza? Valentina, ahora formulo yo una pregunta. Sí, y ahora formula una pregunta y si así lo prefiere, después usted pasaría a responder la pregunta de Reinaldo. Ya, voy a hacer la pregunta y respondo. Sí, eso primero. Bueno, la pregunta para Reinaldo es, ¿cómo ustedes, desde su postura hoy día, no siendo crítica del proceso, qué han pensado en el corto y mediano plazo para enfrentar lo que se viene, que es la elección de los convencionales constituyentes? ¿Ustedes han pensado en participar de esas elecciones en el sentido de presentar candidatos o van a seguir por una vía diferente o paralela? Esa es la pregunta. Bueno, respecto de lo que me preguntaba Reinaldo. A ver, no. Mira, parece que me puse Alzheimer, pero me pegan un recordatorio. ¿Era de qué era lo que veíamos? A la asamblea, perdón, a la convención constituyente, digamos, desde una interpelación, digamos, popular, de la gente que está movilizada, de la gente que tiene exigencias, digamos, si es posible, digamos, que moralmente se produzca un viraje ahí para los propósitos que nos interesan. Gracias. Nosotros no, bueno, como cualquiera de nosotros acá, no tenemos una bolita, ¿no es cierto?, ahí para poder ver realmente el futuro, pero dado lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, podría suceder que para el 11 de abril del próximo año vayamos a elegir a estos convencionales constituyentes. Si resultaran elegidos un porcentaje importante de personas representativas de los reales intereses de los pueblos de Chile, ya sea por la vía, ¿no es cierto?, principalmente de candidaturas independientes, aunque estas están bastante difíciles por la ley 18.700, pero si de todas maneras se lograra un número importante, ya que hubo una modificación que permite que los independientes vayan en lista, pero que sigue exigiendo el 0,4% de las firmas de los que votaron en la última elección en el distrito respectivo para poder inscribir esa candidatura, ¿ya? Es igual, esa limitación permanece. Entonces, y eso es una señal, eso es una señal de cómo actúa el Congreso hoy, ¿ya? Esa es una señal también de lo que realmente piensan los partidos políticos, de la denominada clase política chilena, ¿eh? Ojo con eso. Porque si no, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál habría sido el problema de haber abierto, ¿no es cierto?, la elección a todos y todas, ¿ya? Sin mayor restricción? ¿Cuál habría sido el problema? Entonces, el problema aquí es este. La clase política hoy está dándose cuenta, o sea, no dándose, ya se dio cuenta, y es uno de sus mayores peligros, lo que está sucediendo en la base popular, que es el hacer política sin partidos políticos, por lo menos los que conocemos. Entonces, esa es una amenaza con A mayúscula para la clase política, de que logren abrirse espacio, personajes, representantes, voceros, etcétera, que no responden a una dinámica de partido político en la orgánica vertical que conocemos y centralista.
sino que surgen desde las bases, desde los territorios, de manera independiente al partidismo tradicional. Y además que también obedecen a orgánicas transversales, a orgánicas horizontales y al estilo de asamblea, que es más bien, ¿no es cierto?, un elemento de la democracia directa y no de la democracia representativa que conocemos en Chile. Y además una democracia representativa básica, o sea, básica, porque tampoco se ha llegado a elementos que se pueden compartir, como de la democracia participativa directa, como la iniciativa popular de ley, ¿no es cierto?, como la revocación de mandato, que son cuestiones existentes en muchas legislaciones del mundo, pero obviamente no están. Entonces, una de las señales sería ver si esto ocurre. Ahora, si estos convencionales constituyentes son en su gran mayoría partícipes de los actuales partidos políticos, son ya sea que los patrocinen o que sean militantes, y obedecen a las líneas ideológicas que hoy día conocemos, que se representan en el Congreso chileno, bueno, el nivel de expectativa se reduce muchísimo. A que ellos vayan a decir, nosotros vamos a cambiar esto que está aquí y nos vamos a arrogar en este sentido un espacio soberano, ejercicio de poder constituyente, ¿no es cierto? Y además voy a decir una cosa desde el punto de vista legal, aunque lo hicieran, van a ser disueltos ipso facto, porque la propia ley 21.200 establece que una de las limitaciones que mencioné al principio es el artículo 5 de la Constitución actual. Ellos no pueden atribuirse soberanía. La soberanía, según el artículo 5, radica en el pueblo, pero que se expresa a través de la votación en plebiscitos y elecciones populares. Esa es la soberanía que tiene el pueblo chileno. Entonces, los pueblos de Chile, no quiero acotarlo solamente ahí. Entonces, en ese sentido, cobra mucha relevancia el entender que esa esperanza que tienen algunos de que una vez adentro vamos a tomarnos esta cuestión para cambiarla, va a producir la aplicación inmediata de la normativa vigente, y ya por ellos mismos se acordó poner ese límite del artículo 5, y por lo tanto, si ellos se arrogan alguna función o facultad diferente, o que va más allá del marco de la 21.200 y sus modificaciones, se acabaron, se disuelven, ¿no? Y todo logrado hasta ahí llegó, o mal logrado. Entonces, el tema es, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Bueno, el movimiento lo que espera es continuar con la organización territorial de base, constituyendo asambleas autoconvocadas, o como le quieras llamar, cabildos, o qué sé yo, y seguir de forma paralela el funcionamiento de los convencionales constituyentes, pero también el posicionamiento de un ejercicio real del poder constituyente originario y no derivativo, como es lo que nos están planteando, sino que nos plantearon y nos obligaron a seguir de la ley 21.200 actual. Así que esa sería la respuesta, porque es para lo que nos estamos preparando, para levantar las asambleas, continuar con ellas y mantener vigente este espíritu de asamblea constituyente original. Muchas gracias, María Elena. Ahora pasamos a Reinaldo para que responda la pregunta anteriormente planteada. ¿Qué hemos pensado nosotros para el corto y largo plazo, digamos, de este proceso? La verdad es que hemos pensado harto, digamos, es un momento en el que yo creo que muchos chilenos por primera vez han tenido que darle vuelta en su cabeza a todos estos tópicos, digamos, que no habíamos logrado de una manera distinta arrebatarles a la élite política. Yo quiero decirle élite política más que clase política, digamos, porque la verdad es que me siento más cómodo, digamos, con ese concepto. En tanto hay ahí, claro, una clase, la clase burguesa, la clase monopólico financiera,
que es como la patrona de fondo, digamos, del resto de los empleados, digamos, que funcionan en base a sus intereses y que se constituyen en una élite política, en tanto, digamos, los otros le otorgan privilegios, digamos, para apoyar sus intereses y defender sus intereses. De otra manera, nunca pudimos conquistar, digamos, esta demanda que ya tiene hartos años. Y muchas demandas no las hemos podido conquistar de una manera distinta, y se han inventado las mesas de diálogo, las comisiones técnicas asesoras de los presidentes y de las presidentas, ¿ya? Que finalmente han sido instrumentos desactivadores de la movilización social. Los han creado expresamente para eso. Pero nosotros creemos que el pueblo también hace tiempo ha estado haciendo un camino propio, ¿ya? Ha estado caminando por rieles independientes, y entre esos están hoy día las expresiones de base, como son las asambleas territoriales o los cabildos populares, digamos, a través de los cuales el pueblo ha ido haciendo un aprendizaje, primero concientizando de manera muy clara cuál es esta política, digamos, que gobierna los destinos de Chile, en qué están y qué pretenden, ¿ya? Y lo han demostrado con su práctica. Y eso hoy día el pueblo, digamos, lo va teniendo cada vez más claro. Yo creo que aún quedan sectores sociales alienados, enajenados, digamos, que no han comprendido el carácter que ha tenido, digamos, este levantamiento popular, ¿ya? Que todavía guardan ilusiones respecto, digamos, de una institucionalidad añeja y pervertida, digamos, por los corruptos, ¿no? Sin embargo, la mayoría ya están haciéndose cargo de la realidad concreta y objetiva, digamos, en la que nos movemos. Y eso para nosotros es como un punto de base, ¿ya?, importante para generar lo que nosotros hemos llamado también desde hace mucho tiempo el poder popular. Para nosotros, digamos, esa expresión no es una más dentro de las muchas expresiones políticas, digamos, que hoy día existen en la discusión o en el debate, digamos, político de nuestro país. Para nosotros el poder popular es la expresión de un protagonismo dual al poder de la burguesía. Es una expresión de paralelismo en términos, digamos, del poder que debe ejercer como sujeto, digamos, el pueblo en la historia. Y nosotros nos hemos consagrado a generar esas condiciones para que el pueblo efectivamente, digamos, se haga cargo de su destino y empiece, digamos, con claridad a hacer su propio itinerario, ¿ya?, acumulando la fuerza necesaria, digamos, para establecer las estructuras de poder que les son necesarias para revertir radicalmente, para transformar radicalmente la realidad que está instalada en este país y que se necesita con urgencia, precisamente, digamos, para superar las condiciones de injusticia, de descaro, de desigualdad, digamos, que ellos han instalado de una manera con mucho cinismo, ¿ya?, con mucho cinismo, y que pretenden una vez más, ¿no es cierto?, que el pueblo se las trague. Eso no va a ocurrir. Ya no van a tener la posibilidad de hacernos comulgar posturas, digamos, que las conocemos demasiado bien, que han quedado en evidencia, digamos, precisamente con este levantamiento popular. Eso. Muchas gracias, Reinaldo.
y María Elena por sus respuestas. Me gustaría mencionar, había olvidado mencionarlo antes, que si bien invitamos a más personas con una postura de derecha, centro-derecha, ninguna accedió a presentarse a esta instancia, por eso no tenemos como una opinión tan, como mucho más opuesta a la que ustedes presentan aquí. Y bueno, ahora pasamos a las preguntas del público. Tenemos seleccionadas 3 preguntas y se van a ir mostrando en pantalla y cada uno de ustedes va a tener 3 minutos para responderlas. Primero comenzaremos con ¿cómo se podrían realizar los cambios que requerimos a partir de las movilizaciones, destituyendo al gobierno actual, presionando a los legisladores o cómo? ¿A alguien le gustaría comenzar para responder esta pregunta? Mira, por mi parte, es difícil, es difícil porque la movilización tiene un alto costo en este país. Y queda clarísimo, ha quedado clarísimo la evidencia del costo que tiene la movilización en este país, sobre todo con este gobierno. Por lo tanto, la respuesta que yo le daría a Paloma es que lo que ella está diciendo, o sea, las movilizaciones tienen que continuar, conscientes de que los costos son enormes, son costos terribles, incluso pueden llevar, ¿no es cierto?, pérdida humana, integridad física, psicológica, como ya lo vivimos, 32 muertos en la revuelta a lo largo de los meses, 2.000 jóvenes, en su mayoría, ¿no es cierto?, privados de libertad, cuántos jóvenes mutilados de sus ojos, cuántas personas, mujeres, hombres vejados, violadas, torturados en este periodo. Es un panorama, es difícil, es un panorama muy difícil, pero debemos continuar en la calle, debemos continuar movilizándonos, porque eso le molesta muchísimo, muchísimo al statu quo de todo el espectro, de esta clase política que hoy día nos gobierna, de todo el espectro les molesta. Puede que algunos lo disimulen, pero no es más que eso, disimulo, pero les molesta. Que vayamos a destituir al gobierno actual, dudoso, porque ya perdimos la posibilidad legal, porque no hubo acusación constitucional, recuérdenlo, porque tampoco la habría ni la va a haber, porque recuerden que si bien ellos pueden representar lo que nosotros conocemos como el duopolio político, son la misma moneda. ¿Ah? Entonces, si me haces esta hoy, yo te la devuelvo mañana. ¿Ah? Entonces no se van a quemar. Esa era por eso era la importancia de pelear por la Asamblea Constituyente, de ponderar la lucha hacia la Asamblea Constituyente. Pero lamentablemente ellos saben hacer muy bien la pega. Entonces lograron, siendo un 2% de la población, lograron posicionar la idea de la paz ligada a la nueva Constitución y todo el proceso que al final, ¿no es cierto?, determinó la 21.200, en esta mezquindad, que es esta cosa parecida a una asamblea constituyente, pero que no lo es. No lo es. Y eso debe decirse, aunque estemos a puerta, pero lo venimos diciendo, como lo señalé, desde hace meses, diciéndole a las bases. Pero ¿qué pasó con la gente? Yo quedo todavía sorprendida, porque a pesar de toda ¿no es cierto?, la crítica dura al poder constituyente, al poder constituido, a toda la élite política o la clase política, toda la gran masa que se manifestó en noviembre disminuyó progresivamente hasta ser unas cuantas personas en marzo, por lo menos en los territorios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero una pregunta que yo se la hago a los que están escuchando. ¿Qué pasó? Y porque debimos haber continuado peleando por una asamblea constituyente y ya eso se dejó de lado y se dijo la frasecita típica, es que lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Y además aquellas voces disidentes de la postura éramos los que le hacíamos el juego a la derecha. Aprovecho del juego de la pregunta de la Paloma
para sacar esas frases cliché que nos hacen a cierta parte de la izquierda de este país. ¿No? De que tanto hablamos, y le hacemos el juego a la derecha. El juego a la derecha, estimados y estimadas, se lo ha hecho toda la clase política, todo este duopolio, se lo ha hecho durante décadas al pueblo chileno. Así que ahí está el juego de la derecha, ahí están los que le hacen el juego a la derecha. ¿Ah? Entonces, hay que seguir, continuar con la movilización. Sí, Muchas gracias, María Elena. Nosotros obviamente compartimos que las movilizaciones tienen que continuar. Sin embargo, no vamos a plantear que ese concepto, digamos, se entienda así, a secas, digamos, y solo. O sea, las movilizaciones, digamos, para ser efectivas, tienen que contar, digamos, con una conciencia unitaria, digamos, del pueblo y de los trabajadores. ¿Ya? Hay sectores que hoy día, digamos, todavía no han tenido una participación activa y decisiva, digamos, en las movilizaciones que se han realizado. Es el momento de que empiecen a poner su cuota, digamos, de esfuerzo y de compromiso en esto. ¿Ya? Las movilizaciones, además de la unidad, requieren de niveles de organización. Cuando hablamos de niveles de organización, no se trata, digamos, de que la gente salga desfandada a expresar su repudio y su descontento. Tienen que también organizarse, digamos, para dar esa lucha. Y esa lucha requiere, digamos, de formas de estructuración de la protesta popular. Y esa es una cuestión, digamos, que tiene que hoy día estar presente en el debate y en la discusión de las asambleas territoriales. Tiene que estar en el debate y en la discusión de las organizaciones populares. Porque es importante, digamos, que también nosotros aprendamos de los efectos de la contrainsurgencia, porque estamos enfrentados a una estrategia de contrainsurgencia que busca por todos los lados, digamos, mantener al pueblo, digamos, en la condición de indefensión en la que nos hemos encontrado por mucho tiempo, ¿ya? Utilizando, digamos, la fuerza militar, utilizando la fuerza policial, utilizando las propias instituciones del Estado en función de eso. De lo contrario, la conducta, digamos, de, por ejemplo, el Ministerio Público sería distinta también. Hoy día el Ministerio Público está condenando, digamos, y se esperan condenas, digamos, tremendamente desproporcionadas para los jóvenes que están presos por la revuelta social, porque es una institución que se está prestando, digamos, también a este juego de la contrainsurgencia. ¿Ya? Entonces ellos van a condenar, digamos, con penas tremendamente bajas, digamos, a los narcotráficos, pero a un joven luchador social, digamos, lo van a condenar 10, 15 años, digamos, a estar ahí. Entonces el pueblo tiene que aprender a organizarse para continuar movilizándose y para que esa movilización sea realmente efectiva. Muchas gracias, Reinaldo. Ahora vamos a pasar a una segunda pregunta del público que dice: ¿hay posibilidad de articulación con el movimiento que llama a no votar con el fin de que el pueblo pueda seguir por su camino propio? ¿A alguien le gustaría comenzar? Yo voy a comenzar esta vez. Sí, la articulación es una posibilidad siempre. Pero esta articulación de los sectores obreros y populares depende mucho también de las lideranzas que hoy día están instaladas, digamos, en estos espacios. ¿Ya? Cómo fenómenos que se han instalado al interior de los sectores populares, ¿ya? En esta realidad organizativa, que nosotros la consideramos positiva, pero cuando aparecen estos fenómenos de caudillismo, digamos,
estos fenómenos que buscan instalar, digamos, a un líder con una cantidad de acólitos que le rinden pleitesía, digamos. No hay posibilidad alguna de que este movimiento obrero y popular, digamos, se constituya en una expresión fuerte de lucha. Pero creemos que hoy día están dadas todas las condiciones objetivas que nos demandan, nos interpelan, digamos, a esa articulación social y política. Y que falta precisamente, digamos, que el factor subjetivo, digamos, la voluntad, la instalemos, digamos, para dar el paso y establecer esa unidad de los sectores populares. Muchas gracias, Reinaldo. Ahora pasamos a María Let. Bueno, nosotros nos estamos llamando a no votar, así que estamos llamando a ir a votar, ir a expresar la voluntad de aprobar, por lo que señalé en un principio, ¿no es cierto?, el reconocimiento de que este cambio por otra constitución, ¿no es cierto?, cambiar la constitución del 80 es algo que se ganó en la calle, que se posicionó en el espíritu colectivo. Y ahí se aunó lo objetivo con lo subjetivo y se logró, digamos, posicionar ese elemento. Así que sí llamamos a votar el apruebo y llamamos en la segunda papeleta a dejar en blanco el voto de la segunda papeleta, porque no estamos de acuerdo con ninguna de las dos fórmulas establecidas en la ley 21.200, por las razones que más o menos ya hemos señalado, y por lo tanto en esa segunda papeleta vamos a escribir de puño y letra con el lapicito azul Asamblea Constituyente y la vamos a votar como si fuera la tercera opción, la opción que la mayoría en su momento, en un momento álgido, estaba pidiendo. Creo que algo sucedió ahí, que como lo señalábamos, ¿no es cierto?, llámese tapón o llámese dique, frenó y boicoteó la revuelta y la movilización popular con el acuerdo por la paz y la nueva constitución, haciendo sinónimo de la paz, ¿no es cierto?, un acuerdo político de los políticos, de la clase política, por sobre las demandas de los pueblos de Chile. Entonces, ojalá, yo creo que hay una posibilidad de articulación con todos aquellos que somos críticos, o al más o al menos, de lo que hoy día estamos a puertas de enfrentar y que tenemos una visión crítica y bastante poco romántica de lo que va a ocurrir. Es decir, yo ya viví el romanticismo en el 88, ¿no? Entonces ahora estoy con una visión menos romántica de lo que me enfrentan hoy día en la propaganda del apruebo, por ejemplo, ¿no? Que hay una propaganda que a veces hasta la gente llega a llorar porque son muy buenos para poder tocarle la fibra a las personas, pero no perdamos el norte, Acá nosotros nos debemos a nosotros mismos, como pueblos, una genuina asamblea constituyente que emane desde los territorios y de las bases. Y en ese sentido podemos articularnos, no solo el mundo obrero, ¿no es cierto?, sino que también el mundo del sindicalismo, de los gremios, como por ejemplo la misma ANEF. Y aquí yo tengo que decir algo. También tenemos dirigentes y dirigentes en el mundo sindical y en el mundo gremial que también adscriben, ¿no es cierto?, a partidos políticos tradicionales que forman parte de este duopolio y que también frenan, ayudan a frenar, también sirviendo de dique o tapón a el cambio para que logremos el elemento subjetivo que aquí se mencionó. Entonces, estos elementos que tienden a frenar por esta dinámica de la rueda, ¿no es cierto?, son los que no nos ayudan para nada a lograr la articulación necesaria. O sea, tenemos que llegar a un punto de correlación de fuerza, a un punto crítico de masa que nos permita unar el elemento objetivo y subjetivo y volver y posicionar la Asamblea Constituyente de la base de carácter originario
para este país. Gracias por sus respuestas. Ahora les invito a tener un minuto para decir algunas palabras finales a la audiencia. ¿A quién le gustaría comenzar? María Elena, te dejo la palabra. Pillín Reinaldo, ¿ah? Pillín. Porque yo recién había hablado, ya. Bueno, me voy a pegar el discurso. ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto? Sí, aproximadamente. Ya. Bueno, más que nada, y aquí, por supuesto, como estamos en la onda, ¿no es cierto?, de que todo el mundo está hablando de la propaganda que puede hacer por su visión de las cosas, nosotros estamos esperanzados en que haya un número importante de personas que, si bien voten a prueba, o no voten a prueba, pero vayan a votar, por lo menos, ¿no es cierto?, en estas papeletas, marquen Asamblea Constituyente, la escriban. Aquellos que son temerosos de que el voto se les va a anular, no se les va a anular, o sea, porque hagan una marca, no se va a anular, a lo más va a ser un voto objetado si alguien lo objeta, y va a quedar la constancia por el vocal de mesa, ¿no?, de que ahí hubo un voto que tuvo una marca, una anotación, pero si está claramente realizada la elección, ya sea apruebo, ¿no es cierto?, y en la otra la Convención Constitucional, por decir, le hacen la marquita de la C y no van a pecar de nada, y van a poder ayudar a que se pueda entender lo que hay detrás de este proceso. Si no marcamos a C, si no votamos en la segunda papeleta por una asamblea constituyente, ya sea que elijan alguna de las otras dos o hagan lo que voy a hacer yo, dejarla en blanco y exclusivamente colocar la asamblea constituyente, sea lo que hagan, el elemento de la asamblea constituyente debe quedar plasmado en la votación del domingo. Porque si no está explicitado de alguna manera esta voluntad que existe, aunque no se haya concretado, pero que está, si no se expresa de alguna manera en el momento de, incluso algunos hablan de una tercera papeleta que iban a llevar y la iban a colocar adentro de la urna, pero esas van a ir al tacho de la basura. Esas van a ir directo al tacho de la basura. Ni siquiera las van a tener que abrir para saber qué son, pero si se nota que es un papel cualquiera, las van a desechar. No hay ninguna obligación legal de considerarla. Entonces, en cambio, el voto en sí, ya sea que lo anulen y pongan la marca, o que no lo anulen y pongan la marca, o lo dejen en blanco y coloquen la Asamblea Constituyente, es importantísimo para dar reflejo de este sentimiento popular que tenemos muchos, y que por alguna razón, que hasta ahora, ¿no es cierto?, yo desconozco, se obnublaron con lo que la clase política nos entregó y vamos todos, ¿no es cierto?, cual procesión y con la esperanza, como quien va a la misa o al culto religioso X, esperando que aquello se transforme mágicamente en lo que internamente aspirábamos, que era una verdadera asamblea constituyente. Yo acabo de señalarle un rato atrás que eso no va a ocurrir, salvo que fuera milagroso la correlación de fuerzas de estas personas elegidas el 11 de abril. Y además, aunque lo hicieran, van a ser disueltas por la propia ley 20.200, el Ministerio de la Ley, así que es bastante poco probable. Pero la llamada que hago es a expresar esta idea profunda, que está en la gran mayoría, se comprobó en aquellos municipios, comunas, donde se introdujo el término asamblea constituyente y la gente toda votó por asamblea constituyente, en su gran mayoría, del 70 al 80%, no por CN ni por CC, sino que por AC. Por lo tanto, vuelvo a decir, manifiesten, ya sea marcando el voto, ya sea dejándolo en blanco y colocando asamblea constituyente, que esto está vigente, que esto es lo que es la aspiración real de los pueblos de Chile, porque es la única vía. El que lo dude, revise la historia. El ejercicio del poder constituyente originario es la única vía democrática que tenemos los pueblos, democrática, no violenta, que tenemos los pueblos para llegar a cambios profundos. No, con esto no estoy subrayando lo otro, pero quiero decir claramente que el ejercicio democrático y no violento que podemos tener como herramienta legítima es el ejercicio del poder soberano a través
de una asamblea constituyente real, desde la base hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Esa es mi llamada. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. No sé si Reinaldo tendrá algunas palabras Sí, para el cierre. bueno, nosotros deseamos con real intención que en esta votación efectivamente se haga patente esa contradicción, digamos, entre el pueblo y los corruptos, digamos, entre el pueblo y esa élite política, digamos, que ha usufructuado del poder y tanto daño ha hecho, digamos, a nuestro país. De verdad, queremos que esta expresión de ir a votar deje patente esa contradicción. Pero por otro lado, pensamos que el pueblo debe avanzar por su carril propio, debe generar las condiciones materiales y morales y ideológicas, digamos, necesarias para plantearse una organización que estremezca, digamos, a este país y que pueda producir, digamos, los cambios, digamos, revolucionarios que se necesitan, digamos, en Chile. Nosotros apostamos, digamos, por la revolución, ¿sí? No sé si me demoré en decirlo, digamos, pero nosotros apostamos por la revolución y entendemos que a pesar de los costos, que también se viven, digamos, con tácticas democráticas como los que señala María Elena, ¿ah? A pesar de, digamos, de los costos, digamos, también es una lucha legítima, una lucha que está legitimada incluso, digamos, por convenciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, por la Declaración de Argel de los Pueblos, digamos, y también por las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. Entonces, entendemos, digamos, que esa es una expresión también legítima de lucha frente a situaciones de evidente tiranía como las que nosotros estamos viviendo en estos días. Y por lo tanto, digamos, nosotros queremos que también se apueste por esta necesidad de que nos convirtamos en sujetos de la historia. Y eso significa, digamos, que el pueblo, los trabajadores, los sectores desposeídos, digamos, tienen que tomar el destino de sus vidas, el destino de su historia en sus manos. Eso, y agradecer una vez más la invitación que se nos ha hecho. Nuevamente les agradezco a ambos invitados por asistir hoy día y generar un ambiente grato en el que conversamos temas de gran importancia como es el proceso constituyente, ya que de esta manera todos nos podemos informar para tomar una decisión en el proceso que se nos viene, muy prontamente. Además, me gustaría recordar que una nueva constitución podría ser un avance, pero que la lucha continúa y no es momento de bajar los brazos y quedarnos en la pasividad esperando que nuestras demandas sean escuchadas. Aún queda mucho por delante para lograr la vida digna que se merece toda la población y la que tanto se anhela. Es por esto mismo que les dejo invitadas a seguir las páginas de ETIC-CEI y COPSE para asistir a distintas actividades como esta. Además, me gustaría adelantar que este segundo semestre se viene otro ciclo de foros enmarcado en el proceso constituyente para poder profundizar muchas de las aristas que nuestros expositores mencionaron y abrir algunas que quedaron por ver. Así que un abrazo virtual a todos y nuevamente gracias por asistir hoy día. Gracias por Nos estamos viendo. Chao, Reinaldo. Muchas gracias.